Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Ábalos. Yo soy cirujano general, soy residente de cirugía de trauma, emergencias y cuidados críticos del Hospital Municipal de Urgencias de la provincia de Córdoba, Argentina. En el Ateneo de hoy hablaremos de un caso que lo llamamos la moto o la vida. Como se puede ver en los titulares, tuvo bastante repercusión mediática. A ver si pasa. Esta es de una paciente mujer de 29 años, traída por el SEM 107, con un tiempo estimado de traslado de 30 minutos aproximadamente, con una herida de arma de fuego tóraco-abdominal derecha, sin orificio de salida. Y les comento la circunstancia del caso. Esta chica iba llegando en moto a su casa con su pareja, iba en la parte de atrás, sentada. Antes de bajar, los asaltan para robarle la moto, se resisten y el delincuente efectúa un disparo que tenía una trayectoria de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, con un orificio de entrada en la unión aproximada entre el séptimo espacio intercostal y la línea medio clavicular derecha. La paciente no tenía antecedentes patológicos, quirúrgicos ni tóxicos. Al ingreso, estos eran los signos vitales: tenía el índice de shock levemente alterado, la vía aérea estaba permeable, el tórax simétrico, buena mecánica ventilatoria, pero con hipoventilación en la base derecha, pulsos periféricos presentes y simétricos, sin ingurgitación yugular, Glasgow de 15 en 15, sin foco neurológico, y a la exposición del cuerpo tenía un orificio de entrada anterior, sin orificio de salida, y se palpaba el proyectil en la región dorsal. Aclaro que decimos que era orificio de entrada porque no tenía orificio de salida. El manejo inicial: se colocan dos vías periféricas, cortas y gruesas, se infunden 750 centímetros cúbicos de Ringer lactato. Esta reanimación inicial la hacemos en conjunto con nuestro servicio de emergencias, que utilizan el protocolo SATIC, una reanimación hemostática de 10 mililitros por kilo. Esta paciente aproximadamente pesaba 75 kilos, por eso los 750 de Ringer. Respondió, normalizó la frecuencia cardíaca y mantuvo la tensión arterial. Se hizo una carga de ácido tranexámico, vacuna antitetánica, analgesia, antibiótico profilaxis, laboratorio con gasometría y hemotipificación, sonda nasogástrica que tenía un débito bilioso y sonda vesical que manifestaba hematuria. Bueno, y ahora, ¿qué conductas adoptarían con estos datos que les pasé? Una consultita, Martín, pero quería Sí, preguntarme una duda a todos, ¿no? En sí, este caso no tenía no estaba chocado. El ácido tranexámico siempre lo hacen sí. de El ácido entrada. tranexámico, según este protocolo que utiliza el Servicio de Emergencias, que es el SATIC 2021, se indica cuando el paciente tiene un ISS mayor a 16, se hace la carga, o un ISS mayor a 25, se hace carga y mantenimiento. Pero también se tienen en cuenta otras cosas, por ejemplo, el índice de shock, el déficit de bases y el score ABC, si es trauma penetrante, si tiene FAS positivos, como vamos a ver ahora, si tiene sistólica menor a 90 o cardíaca mayor a 120. Cuando ingresó Ah, tenía algunas cosas que por eso le indicaron la carga nada más, no el mantenimiento. ajá, bien, perfecto. Gracias. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere, qué conducta tomarían? El paciente, la paciente no está estable, no está chocada, se mejoró, respondió. ¿Qué conducta tomarían? No sé, alguien que levante la mano. Andrea, ¿cómo andás? Levantá la mano, Andrea. Y sí, yo siempre rompo el hielo, ¿viste? Porque la gente es Está tímida, yo bien. soy un poco más cara dura. Está bien. No, a ver, estoy de acuerdo absolutamente con las conductas que tomaron en la recepción inicial. Em, yo supongo que en el shock room, si tienen ya tan protocolizado todo, deben tener un IFAS para hacer y para confirmar lo que todos estamos sospechando, que es que esa trayectoria desde arriba hacia abajo que están describiendo eh, pasó al abdomen y por algo el paciente, porque por algo para el paciente tiene hematuria, así que yo iniciaría en principio con un IFAS y como parte incluso de la recepción inicial del paciente, de la atención inicial, y después con esta paciente en estas condiciones hemodinámicamente prácticamente normal, aparte de estable y de estable, podríamos agregar una tomografía con contraste endovenoso, obviamente. Bien, bien. Estoy de acuerdo
con Andrea. Fernando, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Primero, el hecho de que tenga una hematuria en el contexto de una herida de bala, ya lo define entonces como un trauma que efectivamente es penetrante, no, acá no hay un trayecto parietal, o sea que se nos está denunciando una lesión visceral, estamos pensando en el aparato urinario y por topografía, bueno, seguramente al riñón derecho, en principio. Tenemos que pensar que en esa herida tóraco-abdominal derecha, si llegó al riñón derecho, seguramente o muy posiblemente transfixió el hígado. Y tiene además, si yo mal no recuerdo, una ventila menos en la base del emitoras derecho, ¿verdad, Martín? Como Sí, que tiene un ventilaba menos. tipo de Bien, ventilación. ahí está. Con una buena saturación de oxígeno, ahí puede haber una herida de diafragma con pasaje de sangre hacia la base del tórax, ¿verdad? No nos extrañaría encontrarnos con un hemotórax o un hemoneumotórax, a pesar de que desde el punto de vista de su mecánica ventilatoria todavía está bien y está saturando bien de oxígeno. Así que yo estoy de acuerdo que frente a ese razonamiento con una paciente relativamente estable, uno podría decir, bueno, el estudio que se impone es una tomografía computada tóraco-abdominal o tóraco-abdominopélvica con contraste intravenoso. Perfecto. Bueno, nosotros hicimos el IFAST, que dio positivo en abdomen, con líquido libre en espacio de Morrison, espleno renal y fondo de saco de Douglas, con sliding positivo bilateral. También nos llegó el resultado de laboratorio, con una hemoglobina de 9,3, un déficit de base de -6 y un láctico de 3 como dato positivo. Y con este laboratorio, Sí, es un ya dato vamos muy a ver que positivo. Es un dato sí, muy positivo porque sí, nos no solo hablaría de un tenés una, posible shock oculto. claro, no solo tenés una caída de la hemoglobina, sino que claramente tenés un lactato patológico y un déficit de base de -6, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, prácticamente lo que habían comentado recién, después de esto y dada la estabilidad de la paciente, nosotros le hicimos la tomografía y ahora les voy a poner las imágenes, tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Se puede observar un derrame pleural derecho que interpretamos como un hemotórax, probable lesión del hemidiafragma derecho también en la región anterior e inferior. Una laceración transfixiante del lóbulo hepático derecho con signos de sangrado activo, grado 4, líquido libre perihepático en paritocólico derecho y fondo de saco de Douglas, y laceración renal del polo superior del riñón derecho, asociado a un hematoma perirrenal, presencia de burbujas aéreas intraperitoneales perirrenales, y el proyectil alojado en la zona lumbar. Acá tenemos un corte coronal. Se puede ver la cavitación que deja el proyectil en el hígado. Y ahora les muestro la fase excretora de la tomografía. a ver, pero el pedículo renal no está afectado, ¿no? Es más hacia arriba, la oí mal, la transección del riñón. Ahí la vuelvo un poco. A ver, está ahí el pedículo, ¿no? El pedículo, Fernando, no sé, Andrea, ¿qué les... Sí, parece estar por encima del pedículo, sí. está por encima, sí. Sí, Tengo un la corte coronal sensación ahora. que me da, que de hecho No vos hay lo fuga. describiste muy bien recién, es que tiene blush hepático en realidad. Ah, La sí, parte activa no es en el hígado, sino en la primer parte de la sí, tomografía se veía sangrado activo hepático, tiene un blush hepático flash, ahí. sí. Y el riñón sí está roto, pero no tiene sangrado activo, ni tampoco me da la sensación de que tenga fuga en el tiempo excretor. Confirmame a ver si Sí. estoy viendo bien la tomografía. No, nos informa fuga a nivel del sistema colector. Esto es bien importante porque acá en el chat están pidiendo katana, están pidiendo katana.
Sí, Claro, claro. E incluso Pablo Babul puso, sería por la característica de sí, la lesión hepática, ¿verdad? Una lesión de arma de fuego transficiante, una muy buena candidata al balón de Sestaken Blaymore, transhepático. sí. Pero yo como Sebastián nos ha contado muchas veces que en Córdoba ellos tienen todos los recursos, tienen angiógrafo, tienen todo. Entonces yo voy a tirarles Sí. el chico más lejos y le voy a preguntar, Sebastián, ¿y no te gusta para angioembolizar este hígado y esperar un poquito que a ver qué pasa con ese riñón? Ya que levantaste la mano, yo te tiro la pregunta. En primer lugar, quería ahí confirmar lo que había dicho Martín con respecto a las fases, ¿no? Nosotros hacemos una tomografía cuando tenemos abdomen, una tomografía inmediata, cuando largan el contraste se hacen los cortes y después esperamos entre 20 y 25 minutos para hacer la excretora, hasta 30, porque como ustedes pueden ver ahí, la fase excretora no se ve al principio y uno se puede o puede obviar el diagnóstico de una lesión del árbol urinario, ¿no? Entonces, para eso es muy importante. Nosotros eso lo hacemos siempre en tramo abdominal, sobre todo aquello que sospechamos riñón. Eso quería aclarar. Y después, bueno, este caso, la verdad que lo trajimos porque es bastante controversial con respecto al tratamiento. Como bien dijiste, nosotros lo vimos, el paciente está estable, pero había unas burbujitas ahí que nos llamaban un poquito la atención, ¿viste? Alrededor del riñón, pero el paciente estaba bien, estaba estable y no tenía fuga, un poco de hematuria, que debe haber sido por la lesión del polo superior. Pero teníamos esa duda todavía, ¿no? El paciente con abdomen doloroso en la zona de hipocondrio derecho, pero no con reacción, o sea, no un paciente que nos apremiaba. Así que bueno, ahí quedó la duda a ver qué haríamos. No lo voy a anticipar. Nico, no, sí, claro, claro, dejale. Hola, buenas Nico tardes. levantó la mano. Sí, ahí voy. ¿Me escuchan? ¿Se Sí, escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? sí, No, estaba pensando en lo mismo. Yo creo que es para cirugía el paciente. En todo caso, ponerle la sonda Seque Stacken Blackmore y hacerle el packing y después de repente angioembolizarlo. Pero la cirugía y la laparotomía exploradora puede tener lesión de, no sé, de duodeno, de colon derecho, del ángulo, etcétera. La lesión que tiene en el riñón, si bien no tiene fuga de contraste hacia el peritoneo, hacia el retroperitoneo, tiene maturia, o sea que la tiene sí o sí la lesión de cavidad. Me parece que hay que explorarlo y hay que ver bien, categorizar las lesiones. Y bueno, me gustó la sonda balón en el hígado, el packing y en el riñón no parece ser una lesión como para hacer una nefrectomía. No sé si un packing, ver cómo, y si tiene herida de víscera hueca, la reparación. gracias, Nico. Néstor y después Fernando. Y después Folonier, el Folo. Hola, buenas tardes. La verdad que en mis pagos que no tenemos para hacer embolización, iríamos a cirugía directamente. Eh, Balón de Sengstacken es posible, es una factibilidad que tenemos, pero lo más probable es que haríamos una maniobra de Pringle para ver si lo que sangra, para ver de dónde sangra, y después continuaríamos con el resto. Con respecto al riñón, la verdad que no tengo experiencia, pero sí sé que hay colegas que hacen nefrectomías parciales y ese tipo de cosas, pero nosotros no, la verdad que no nos podemos dar el lujo de ser muy contemplativos con estos pacientes y vamos directamente a cirugía. Después, una vez veremos si vamos a un packing hepático, si le ponemos un balón, si hacemos maniobra de Pringle, si hacemos una serie de cosas. Y con respecto al riñón, reitero, dejarlo con un packing, o si por ahí acá tenemos un par de colegas que hacen nefrectomías parciales, si ellos consideran que es necesario, tal vez haríamos eso. Pero la primera es sacarlo del riesgo al paciente, ¿no? Muchas gracias, Néstor. Fernando. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes vienen planteando, pero a mí me gusta provocarlos un poco.
Claro, porque así se hace más divertido esto. Porque voy a seguir insistiendo. Y te voy a pedir, por favor, Martín, si tú pasás de nuevo la tomografía, la axial, ¿no? La primera, Martín, esa. la fase 1. Como todos ustedes saben, la selección en trauma penetrante de abdomen, el criterio selectivo, justamente se empezó a emplear en heridas de bala, hace muchos años ya, de Metríades, el grupo de Metríades, en heridas de bala con trayecto reconocido transhepático, en el cual nosotros podíamos seguir todo el trayecto del proyectil y descartar de esta forma. Mírenlo. No hay ninguna víscera hueca en la vecindad de ese trayecto, ninguna. Transficia el hígado y directamente va al riñón. O sea, sale por el segmento 6, ¿verdad? Es una herida relativamente posterior, sale por el 6, por eso entra al riñón que está en contacto con el segmento 6 del hígado. Está lejos del colon, lejos del duodeno. Entonces, yo les cambio el panorama y les digo, supongan que esto fuese una herida de arma de fuego que entró y salió a través del hígado y el paciente está estable hemodinámicamente, no tenemos noción de un sangrado, situación exsanguinante, por supuesto tenemos que entrar, podemos pensar en hacer cosas. ¿Por qué no le harían en un trayecto que se puede marcar bien un manejo conservador? Y ustedes miran, bueno, pero tiene una fuga hepática, tiene un blush, tiene una fuga de sangre. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes. Eso lo tenemos que tratar. ¿Cuál es el problema? Si le entramos a esto, y bueno, vamos a tener que tener un balón de Stackelbeimer, si no, va a ver que es una hepatotomía. Es más complicado. Hago un Pringle, veo si es de origen portal, si es de origen superhepático, el sangrado por donde viene la fuga. O sea, no es tan fácil. Si no tengo un Stackelbeimer para balonar esto, subyugar este sangrado hepático, que es en el interior del parénquima hepático. Habría que abrir el hígado. No es que se cierre un agujero y yo cierro otro agujero, esto no funciona así. La verdad, hay que taponar esto con un balón. Y después va al riñón, y yo les digo, acá en Uruguay, lo que termina pasando con estos riñones es que terminamos con el riñón en la mano. No terminamos con una nefrectomía, porque empezó a sangrar lo que no sangraba. Ahí hay un hematoma contenido, no hay lesión pedicular, no parece haber fuga urinaria. A uno le da la tentación de dejarlo quietito a ese riñón. Entonces, si uno deja quietito el riñón, tiene el trayecto hepático que de pronto puede detener el sangrado por una angioembolización. Estoy de acuerdo con lo que dice Néstor Fujimi, no tengo angio, acá tampoco tengo angio, lo opero. Pero bueno, yo les tiro para provocarlos para aquellos que tienen angio. Ya se lo dije a Sebastián y él estuvo muy bien, no quiso adelantar, pero yo lo pensaría realmente, porque si me embarco en el de la laparotomía, no me estoy embarcando en un terreno de que le estoy agregando mucha más morbilidad que tal vez se la podría evitar a una chiquilina. La dejo planteada así. No sé cómo venía Pablo, ¿quién sigue? José María López y después Sebastián Vélez. Buenas tardes. La verdad que coincido plenamente con Fernando en que no hay una víscera que uno pueda sospechar. Lo que sí es que tiene un blush, yo lo entraría, no por sospecha de víscera hueca, sino porque por ese motivo, porque en algún momento se va a descompensar. Balón, packing, y no tocaría el riñón. Es más, no abriría la celda, obviamente, y dejaría un packing allí, porque hay que volverlo a entrar al paciente para darle algún tratamiento si es que con esto no responde. Así que, en mi opinión, que iría a la laparotomía porque no tenemos tampoco angioembolización, ¿no? Gracias. Gracias, José María. Sebastián. Sí, lo que queda claro que me parece que si no hubiera tenido el blush, no, quizá hubiera sido diferente, ¿no? Creo que ahí quizás sea un poquito más fácil la decisión. Quizá hubiera gente que igual lo hubiera operado si nosotros no hubiéramos tenido el blush, hubiéramos tenido una conducta y otra en este paciente, ¿no? Y después con respecto a la sonda balón, Fer, no sé si alguno, acá se ha comentado alguna vez en Ateneo de hacer una con una sonda nasogástrica y un preservativo, y nosotros lo hemos hecho también, anudando en la punta y en la parte proximal, inflándolo con agua, no con aire.
porque nos ha pasado que con aire por ahí se infla un poco de más y no es fácil, con agua un poquito más fácil de controlar, pero sí lo hemos hecho sin tener la sonda balón. Pero ahí se veía en algunas, yo quería recalcar esto, porque también es un tema para discutirlo, que había unas burbujitas cerca del riñón, que a mi entender, o a nuestro entender, era solamente por el trayecto del proyectil y no por otra cosa. Porque veíamos, los tomografistas nuestros ven, diríamos, la parte duodenal y observaron que no había ningún signo sobre la pared de edema, ni isquemia, ni colapso duodenal, como para pensar que podría haber algún tipo de lesión, pero bueno, teníamos unas pequeñas imágenes de aire ahí cerca del riñón. Eso quería también recalcarlo para que lo tengamos en cuenta. En esa zona, ahí se ven. No sé si alcanzaron a ver cerca del riñón. Sí, sí. Sí, Igual interpretamos como que era el ingreso del proyectil, proyecto. pero uno nunca está 100% seguro, ¿no? Sí. Bien, Andrea. Sí, yo, a ver, coincido absolutamente con todos ustedes y ya lo venimos diciendo todos, ¿no? Yo en mi medio la opero porque no tengo angioembolización, no tengo posibilidades, pero si las tuviera, la verdad es que me lo plantearía seriamente, básicamente porque esa lesión hepática para hacer hemostasia no es una lesión fácil, realmente, es transfixiante, con sangrado activo, es para ir ya de entrada con el pensamiento de control de daño, bueno, todo lo que ustedes han dicho. Ahora les agrego algo más a lo que estamos diciendo, es, bueno, le hacemos la angioembolización, pero ¿qué pasa con el diafragma? A ver, ¿alguno le agregaría a esa angioembolización alguna laparoscopía? Por ahí no en este momento, sino esperando 24, 48 horas, pero porque la paciente aparentemente hemodinámicamente con una angioembolización se podría resolver, pero bueno, a ver si recordar que hay una lesión diafragmática, por más que sea a la derecha, se han descrito a veces complicaciones por esa lesión diafragmática, entonces sí, por ahí yo pensaría seriamente de poder hacerlo en agregarle una laparoscopía o una toracoscopía con resolución de esa lesión diafragmática, ¿no? Y le podríamos agregar un lavadito abdominal, porque veo que tiene bastante sangre ahí dando vuelta. O sea, por ahí haría una cosa más conjunta entre la angioembolización y la laparoscopía. Bien, Andrea, gracias. Juan Carlos. No, Andrea me ganó de mano. Pensaba más o menos lo mismo. Una vez que tenés el paciente estable y que si le pudiste resolver el tema hepático, digo, la segunda era hacerle una laparoscopía para, por un lado, hacer el aspirado de todo ese hemoperitoneo y ver en la medida de lo posible si no tengo alguna lesión inadvertida, digo, básicamente por esas burbujas que nos mostraba Sebastián al inicio y que pudiera ser descartar, digo, con una revisión minuciosa, que no hubiera una lesión a nivel de vísceras huecas, ¿no? O sea, básicamente eso, pero nada, Andrea me ganó de mano, así que pensamos igual. Gracias, Folo. Sebastián. Sí, totalmente de acuerdo con la cuestión diafragmática, porque seguramente ha tenido ahí, porque tiene sangre en la pleura. En realidad nosotros hemos tenido algunos casos, no nos preocupa tanto, diríamos, la urgencia, como bien dijo Andrea, no es una cuestión urgente, sino el después de los 7, 8, 9 días puede hacer una fístula pleural y ahí complicarnos más que nada el tórax. Pero me parece que está perfectamente planteado por Andrea, por lo que en algún momento eso va a haber que verlo. Estoy de acuerdo. Bien. Bueno, Martín, ¿Continuamos? continúa. Sí. Bueno, nosotros optamos por un tratamiento no operatorio. Se colocó un avenamiento pleural derecho con un débito espontáneo de 300 centímetros cúbicos hemático que se autolimitó sin hemorragia y se indicó la angioembolización hepática. En la primera imagen se puede ver Sos pillo, no la querías decir.
la vascularización completa del parénquima hepático, y en la segunda imagen es posembolización, luego de haber embolizado el tronco de la arteria hepática derecha. No contamos con catéter para embolización ultra selectiva y se realiza con material parcialmente reabsorbible como el Spongostan, y no utilizamos coil si no tenemos tampoco. Y también teníamos la duda de si podía tener una lesión duodenal por las burbujas aéreas intraperitoneales o retroperitoneales que tenía el paciente. Por lo que le hicimos, instilamos contraste por la sonda nasogástrica, y en las radiografías posteriores no se observaron lagunas de contraste ni fuga a nivel duodenal. Al segundo día del tratamiento no operatorio en shock room, la paciente se mantuvo estable hemodinámicamente, se observó una caída de 6 puntos del hematocrito y 2 puntos de la hemoglobina en relación al ingreso, y un aumento en las transaminasas, sin necesidad de transfusión sanguínea hasta este momento. Ese aumento de transaminasa pensamos podría ser postraumático o por la misma angioembolización. Al tercer día del tratamiento no operatorio, la paciente evoluciona taquicárdica con dolor abdominal difuso. No tenía peritonismo, pero sí un dolor abdominal que la mantenía ileada a la paciente, con reducción del ritmo diurético, pero con función renal preservada, aumento de la pía, caída de 2 puntos del hematocrito y 1 punto de la hemoglobina respecto al día anterior, y leve consumo de plaquetas. Le hicimos una ecografía abdominal, donde tenía 1 litro de líquido libre en espacio Morrison, espleno renal y fondo de saco de Douglas. Acá más o menos estuvieron comentando, queríamos preguntarles qué conducta tomarían con estos datos. Sí, acá sí se opera, ¿no? Se acabó. Es una opinión, Fernando. Ya con 6,3 de hemoglobina, si bien se trata de una paciente joven, yo creo que sí, que primero la transfundiría. Creo que tiene Sí. indicación de transfusión de glóbulos rojos. La llevaría a Block y le haría una laparoscopía. Le haría una videolaparoscopía, aspiraría No todo ese tengo líquido nada. libre, vería a No ver puedo. si tiene una fuga biliar o no. Pienso que el hecho de aspirar todos esos restos hemáticos debe tener un hemoperitoneo residual, por supuesto, y la bilis puede mejorar su situación general. Eh, Exploraría, no es fácil explorar el duodeno, pero bueno, trataría de explorar el marco duodenal, por lo menos si hubiera burbujas o no, pero no creo que, sigo insistiendo que el trayecto de la bala me aleja de lesiones de víscera hueca. Creo que todo esto va por el lado de un ilio, por sangre y bilis a nivel peritoneal. Haría esas 2 cosas, transfundirla y videolaparoscopía. Fernando, perdón, Sí, pero no se hipotendió acá, no está chocada la paciente, no tiene, o vi mal. a ver, 110-80. Pero está taquicárdica. Sí, pero tiene muy No, poca hemoglobina. Al límite. sí. Yo por eso, a mí es que está con el lactato un poco elevado, que a mí me genera. Hola, ¿me escuchan? Ay, Sí, 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 sí. perfecto, te estamos escuchando. porque para que me fui no, digo porque me genera dudas que no, de no hacer una laparotomía y no una laparoscopía por el riesgo de shock. Está bien, es una postura, ¿está bien? Digo, lo digo y te lo pregunto un poco, porque No, Sebastián y después Nico. Creo que estaba Nico primero, ¿eh? Bueno, Nico, entonces, Sí, no sé, de repente me distraje un poquito. El diagnóstico es con una ecografía, ¿no? Sí, no Son le hicimos preguntas las que tomografía. tengo. Yo creo que igual le haría la tomografía y no me quedaría con esa ecografía. Creo que estoy totalmente de acuerdo con Fernando, me parece que el enfermo es quirúrgico y la enferma y ahora con esta situación, transfusión y es para la laparoscopía, no la veo que sea para la laparotomía. bueno, Ver si es bilis o seguramente sea sangre, pero también puede ser bilis. Colocar el drenaje guiado por la laparoscopía puede estar bueno para no hacer un drenaje percutáneo, que podría ser la otra opción. Y no escuché bien qué había pasado con el riñón en estos 3 días. ¿Siguió con hematuria? Me No, interesa también se autolimitó la hematuria. se terminó la maturia. Sí, Y también me interesa, claro, para evaluar la lesión renal me parece que es mejor la tomografía que la ecografía. bien. perdón que insista, pero está con la presión normal, pero está un poco el lactato elevado.
le haces una laparoscopía, acuérdense que le aumentás la presión, caída del gasto, se te chocan el bloc, no sé. Yo le haría una laparotomía, pero a ver, Sebastián, perdón que... No, era para comentar justamente eso, Pablo. Vos sabés que nosotros, seguramente ustedes también ven este tipo de paciente con TNO. No todos los hacen, pero sobre todo los que tienen traumatismo hepático, debe ser por la bilis y la sangre, que después del tercer o cuarto día empiezan como si fuera un síndrome como séptico de origen abdominal, Sí, y esto es generalmente por irritación peritoneal, resorción, y nosotros vemos que los pacientes se ilian, que empiezan con disminución de la diuresis, disminuye el hematocrito, aumenta la frecuencia, se distienden, esto como si fuera un tipo, no tanto shock de hemorrágico de este tipo, sino más sí. de disparo de todos las reacciones, me parece que por de origen de la bilis y la irritación peritoneal. Y pensando también que teníamos el diafragma, como dijo Andrea más temprano, y bueno, ese líquido también, que es lo que nosotros nos hace sospechar este cuadro, creo que una de las opciones es la que dijeron, hacer algún tipo de cirugía para evacuar y evaluar también el diafragma, ¿no? Acuérdense que el tubo de tórax ya se había autolimitado, no venía bilis por el tubo, así que yo creo que estoy convencido que en este momento hay que hacer algo con eso. Hay algunos trabajos que solamente el líquido le hacen una punción percutánea y la evacuación del líquido percutáneo. Nosotros no tenemos experiencia en eso. De hecho, nos resulta más engorroso que hacer una laparoscopía eventualmente. Pero creo que este paciente tenemos que seguir con algo quirúrgico. Gracias, Sebastián. Néstor, Sí, a ver, yo creo que todo esto que estamos relatando está sujeto a la disponibilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo y nuestras habilidades quirúrgicas. De hecho, que muchos, bueno, cuando uno tiene todos los medios por ahí de ser mínimamente invasivo, puede seguir con la mini invasividad. En el caso nuestro en particular, que por ahí contamos con el equipo de videolaparoscopía y por ahí no, lo más probable es que terminaríamos en una laparotomía. Eso es casi seguro. El otro tema que me preocupa es que semejante herida que tiene, toda esa transficción hepática que tiene, no sería para nada raro que haya contenido bilioso adentro de la cavidad o bilio hemático, porque eso es un hecho que debe haberlo. Seguramente ha roto muchos conductos, por lo menos de menor cuantía de biliosos. Entonces por ahí puede venir el tema de que el paciente cilia, que está con un hilio, que el paciente se distiende, como dice acá nuestro jefe de terapia, dice que el paciente se empieza a enchotar y que hay que aspirarlo, y bueno, eventualmente si uno va por una videolaparoscopía, hace la videolaparoscopía y deja múltiples drenajes, y con eso por ahí es suficiente. En lo personal, yo en mi hospital iría 50 y 50. 50% iría por videolaparoscopía y 50% iría a cirugía abierta, dependiendo de la disponibilidad que yo tenga del equipo de video. gracias, Néstor. Maxi, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, más o menos en la misma línea que decía Seba, nosotros asociamos generalmente el manejo no operatorio cuando hay mucho líquido. Recordemos que uno ve por ahí que ahora dice 1 litro de líquido, pero probablemente sea menos que el ingreso, ¿no? Porque un poco se va reabsorbiendo. Y lo que hemos visto que ese aumento de la pía, el tercer día, que suele ocurrir, tercer, cuarto día, es más expensa de la reanimación enérgica, edema de asas intestinales, de distensión, de hilio, ¿no? Por eso hemos sistematizado una secuencia que ahora que Martín les va a contar cómo lo hacemos habitualmente. muchas gracias, Maxi. Bueno, y a ver, Martín, ¿cómo siguió? Bueno, nosotros, como dijeron los doctores, consideramos esta evolución como parte de un síndrome inflamatorio de origen abdominal por hemoperitoneo postraumático. Se transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos, se finaliza el TNO y se prepara a la paciente para la laparoscopía exploradora.
Como dijeron recién, lo que buscamos prevenir con este lavado laparoscópico es la fiebre, el ILE, la hipertensión abdominal. Y en la semiología intraoperatoria se observa aproximadamente 1 litro de líquido libre entre coágulos, bilis y hemoperitoneo, vesícula con signo de isquemia, sufrimiento y filtración. Se observa también una lesión del hemidiafragma derecho, al que se le hace frenorrafia con Bicryl 3.0 de 2 centímetros aproximadamente la lesión. Hicimos una colangiografía intraoperatoria transística, previa a la colecistectomía. Y esa es la imagen que se puede visualizar. Se ve fuga de la vía biliar intrahepática. Después hicimos la colecistectomía, lavado profuso de la cavidad con 2 litros de agua destilada. No utilizamos solución fisiológica porque irrita el peritoneo y genera más adherencias. Y esperamos fístulas biliares como complicación en estos pacientes, por lo que hacemos el lavado del hemoperitoneo. Generalmente cuando es por trauma hepático siempre se dejan drenaje subfrénico, subhepático y en fondo de saco de Douglas. En cuanto a la evolución, al primer día postquirúrgico, la paciente tenía un débito de 350 centímetros cúbicos biliohemático, estaba subfebril, mejoró la pía, sin dolor espontáneo, tenía ruidos hidroaéreos, se retira la sonda nasogástrica. Al segundo día postquirúrgico, tenía 250 centímetros cúbicos de bilis, estaba febril, estaba transitada, comienza tolerancia a líquidos y pasa a sala común. Se hace una ecografía abdominal donde no se visualizaba líquido libre. Al tercer día postquirúrgico, el débito era de 100 centímetros cúbicos por día de bilis por el drenaje subfrénico. La paciente estaba asintomática, se progresó la dieta y se retiró el avenamiento pleural. Al cuarto día postquirúrgico se mantenía el mismo débito de 100 centímetros cúbicos por día de bilis por drenaje subfrénico, con escaso débito por el subhepático y sin débito por el drenaje del fondo de saco de Douglas. Se le hace una tomografía de control, que es esta, donde se ve el hígado, que tiene colecciones líquidas densas con compromiso central y periférico de los segmentos 6, 7 y 8, lámina de líquido subfrénico derecho y subhepático, laceración y hematoma renal del polo superior, sin fuga de contraste del sistema colector, por lo que se retira el drenaje subfrénico que se había movilizado un poco, y al ver que no hay fuga de la vía urinaria, se retira la sonda vesical y se indica el alta hospitalaria de la paciente con el drenaje subfrénico y el subhepático. Se la cita control, el primer control se hace en consultorio al séptimo día postquirúrgico, y a los 3 días del alta de la paciente, ella se encontraba afebril, sin dolor, con diuresis clara, tolerando la dieta, heridas con buena evolución, drenaje subfrénico tiró 130 centímetros cúbicos en 3 días, el drenaje subhepático venía negativo, se realiza una ecografía abdominal donde se ve la laceración hepática que es lineal del lóbulo hepático derecho, sin dilatación de la vía biliar intrahepática, y una laceración renal sin líquido libre en la cavidad. Se retira el drenaje subhepático y se va únicamente con el drenaje subfrénico y se la cita control en 7 días, o sea, el 14 día postquirúrgico. La paciente acude asintomática con un débito de 100 centímetros cúbicos de bilis en 7 días por el drenaje subfrénico. La anatomía patológica de la vesícula muestra una vesícula gangrenosa en la macro y en la micro necrosis isquémica con un material refringente en la pared que nosotros estimamos que era secundario a la angioembolización, esa necrosis vesicular. Y se cita control nuevamente a los 21 días del postquirúrgico, que fue va a ser este viernes, perdón, con el drenaje subfrénico. Bueno, y ahí en base al débito evaluaremos si se lo retiramos o se lo dejamos y estaría hecha la fístula. Eso fue. Bien, Néstor levantó la mano y después Andrea Potes. Sí, voy a hacer un par de preguntitas porque vi que hacían puntos con Bicryl. ¿Habitualmente hacen con reabsorbible las lesiones del diafragma? El problema tiene mucha memoria y seda no tenemos. Por eso con Bicryl. Perdón. Claro, pero porque habitualmente, bueno, nosotros no hacemos con Bicryl, directamente vamos con Prolene, y en general, yo voy a ser muy sincero, como la mayoría de las veces vamos abiertos,
Yo en lo personal prefiero usar el lino, y si hay seda y lo haces por video, sí, prefiero usar la seda. La otra pregunta es, encontraron la vesícula y le hicieron la colangio. Hicimos la colangio transística. Ajá, sí, 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 sí. ¿Y se vio fuga de material? ¿Sí? Fuga en la vía biliar intrahepática. Ahí le muestro la foto. Pregunta, Sí. ¿no pensaron en un RCP y colocar un stent para bajarle un poquito la presión de la vía biliar y todo eso? Se pudo haber planteado, pero solo dejamos los drenajes. Bien, bien, gracias. Bien, Andrea, que levantaste la mano. Sí, era para hacer una pregunta y un comentario. Mi pregunta era, como yo no tengo experiencia en angioembolización, porque realmente no tenemos en el hospital disponible, quería saber si es casi rutinario este tema de que les hacen la colecistectomía por isquemia después de la angioembolización. Yo la verdad es que no tengo experiencia en esto. Eso por un lado, y por otro lado, a ver, la fístula biliar no me llama la atención. En esta paciente con esta lesión hepática transfixiante era sumamente esperable, e incluso yo no sé si no le hubiera, pensándolo ahora con el diario del lunes, sentadita en mi casa con un tecito, por ahí en el hospital con la paciente adelante no se me hubiera ocurrido, pero si no le hubieran, pensándolo así en retroactivo, en retrospectivo, perdón, si no le hubieran programado la laparoscopía a las 48 horas con la paciente en condiciones, incluso si no le hubieran programado una CPRE con papilotomía para bajar la presión de la vía biliar, porque era esperable esta complicación de la fístula biliar. Sí, nosotros en el hospital no tenemos para hacer ERCP, tendríamos que derivar a la paciente, eso fue una limitante. Y la otra pregunta suya es que Sobre nosotros la necrosis de las vesículas, si las ven con frecuencia cuando hacen angioembolización. generalmente nosotros no tenemos para hacer embolización ultra selectiva, entonces vamos al tronco de la arteria hepática y con material que es parcialmente reabsorbible. A las 72 horas se permeabiliza de nuevo y no es muy frecuente verlo, pero en algunas ocasiones se puede ver. No siempre tenemos que sacar la vesícula, pero en algunas ocasiones se ve. Perfecto. Y ahí está la imagen que le decía el doctor, donde se ve la fuga de la vía biliar intrahepática. Bien, gracias. José María. Sí, bueno, obviamente que cuando uno hace una embolización en el tronco de la hepática derecha, la posibilidad de la gangrena vesicular es bastante alta, ¿no? De todos modos, no es una complicación mayor. Nosotros estamos trabajando en un protocolo para hacer CPRE un poco bastante temprana. En la ocasión de que hay una trayectoria como esta, muy central, nosotros vemos una alta incidencia de fístulas biliares, tratamos de que este paciente en nuestro hospital, al no tener angioembolización, lo hubiésemos operado, lo hubiésemos paqueado, y a las 48 horas hubiésemos alertado al servicio de gastro, que está en el hospital, para combinar y hacer una CPRE quizás a las 48 horas. Porque vemos que, bueno, después la fístula biliar, si dejamos con el drenaje, los drenajes a veces no funcionan, como les funcionó muy bien en este caso, y por otro lado que la fístula biliar se resolvió prácticamente con los drenajes muy rápidamente. A veces lo que vemos es que cuando se forma un coliperitoneo, los pacientes, como dijeron por ahí, se enchotan. Entonces estamos tratando de hacer una CPRE temprana en casos seleccionados, en los cuales por la trayectoria uno estime que la posibilidad de lesión biliar es alta, entonces hacerlo, como digo, de una parte programada, entre las 48 y las 72 horas del trauma, digamos.
Bien, esa es una respuesta que me faltó para la doctora, que me había preguntado por qué no a las 48 horas. Generalmente, en todos los tramos hepáticos angioembolizados los llevamos a las 72 horas porque antes hay algún riesgo de resangrado. Entonces, generalmente estipulamos al tercer día. Bien. Fernando. Pregunta, ustedes, perdón, ustedes lo hacen programado, o sea, las 72 horas independientemente de cómo se encuentre esta paciente, porque esta paciente quizás nosotros lo hubiésemos entrado por todo lo que tenía, hilio, frecuencia cardíaca alta. Ustedes lo hacen directamente posterior a la angioembolización a las 72 horas. Sí, en este caso fue una laparoscopía diagnóstica, pero también como parte del protocolo del tramo hepático. Bien, gracias, Sebastián. Fernando, ¿vos levantaste la mano? ¿Habías levantado la mano? ¿O se fue ya Fernando? No, sí, levanté la mano, sí. Me hace me voy a quedar callado. Tengo incontinencia verbal. No, y a modo de despedida, porque me tengo que ir más temprano, quería felicitarlos. Realmente es un caso bien interesante porque dio para que nos planteáramos acá en la sala las distintas posibilidades según los recursos que tenemos, ¿verdad? Y yo tiré lo de la angioembolización, pero en el lugar donde yo estoy trabajando actualmente, no tengo dudas que yo lo hubiera operado por necesidad y hubiera terminado posiblemente no teniendo tampoco un Sestack en Blackmore y haciendo, como decía Sebastián, colocándole un preservativo inflado, no sé, alguna forma casera de poder detener el sangrado hepático que se veía en ese momento. Pero sí, yo tiré un poco la suspicacia porque sabía de los recursos que contaban en el Hospital de Urgencias de Córdoba y me parecía que contando con la posibilidad de angioembolización, la posibilidad de cirugía mínimamente invasiva, bueno, capaz que esta paciente se veía favorecida con un abordaje con menor morbilidad. Yo no tengo experiencia personal, obviamente, en angioembolización, pero la pregunta es, si ustedes tuvieran la posibilidad de una angioembolización selectiva, es decir, obviamente más intrahepática, posiblemente las tasas de compromiso isquémico vesicular descenderían. ¿Estoy en lo cierto? Se los tiro como preguntas. Y bueno, y me voy felicitándolo porque realmente fue un caso muy, muy interesante y muy bien presentado. Felicitaciones, Martín, por tu presentación. Bueno, muchas gracias. Fernando, gracias. Yo puedo hacer una pregunta, Sebastián, y bajo la mano ante a voces, sobre todo, a Fernando se fue más. Porque ustedes plantean la laparoscopía y no la laparotomía de entrada, y porque plantean que es por inflamación, pero ¿qué grado de certeza tenés con eso? Y que no sea porque está sangrando, porque el flujo sanguíneo, el hígado te lo da la porta fundamentalmente. No sé si me explico. Y que entres por la laparoscopía y que se te choque aún peor. Es la duda que me quedó esa espina y por eso les pregunto. ¿Entendés? No sé si me expliqué bien. Perfectamente, perfectamente. Nosotros, por eso la ecografía que le hicimos no es una cuestión que sea muy útil, se pensó en una tomografía, pero sobre todo para ver si había un cambio en el volumen de líquido con respecto a lo anterior. Entonces, bien. eso de alguna manera es una cuestión rápida, nosotros ya teníamos programada, no es que le hacemos al 100% de los pacientes, porque hay pacientes que no tienen líquido con traumatismo a veces de este tamaño, un grado 3 o casi 4, y no lo hacemos a toda la laparoscopía, solamente a aquellos que tienen líquido y que desarrollan de alguna manera, aunque sea mínimo, un síndrome inflamatorio. Entonces, en este paciente que tenía ese cuadro de shock, pero nosotros ya venimos viendo este tipo de pacientes, como decía, al segundo o tercer día empiezan a hacer este cuadro inflamatorio y hacen una distensión abdominal, un ilio, que pensábamos que era más de ese tipo, y no íbamos, igual, de todas maneras, a ver, Pablo, está claro que si nosotros hubiéramos tenido un sangrado, pasamos inmediatamente a hacer una laparotomía, ¿no? Eso no hay ninguna duda. O sea, no dudamos en eso, cuando ya no podemos controlar las cosas por videolaparoscopía, ya sea víscera hueca o sangrado espontáneo en ese momento, pasamos a la laparotomía. Y quería los puntos que fueron diciendo con respecto a la colecistitis, esta que después en anatomía patológica se vio que era isquémica.
toda la capa estaba isquémica y no vimos, lo que no se vio es ninguna trombosis a nivel de la arteria que se mandó, pero ¿cómo hacemos nosotros la angioembolización? O sea, hace mucho tiempo lo que se hace es se corta pequeños torpeditos de espongostán, se agarra la planchita de espongostán, que es la esponja gelatina para el Geofam, diríamos, y se cortan pequeños torpeditos, se ponen en una jeringa de 20, se moja bien, se pasa a otra jeringa como para ir achicándolo y eso es lo que se tira. Generalmente nosotros si tuviéramos súper selectiva, obviamente quedaríamos súper selectiva, pero en este caso llegamos al tronco de la hepática de derecha. Y vos sabés que yo lo que creo es que no tiene una arteria cística de implante alto o posterior a la angiomolización, sino que puede ser que alguno de esos émbolos puede haber ido, es una posibilidad, pero también está el shock, ¿no? El cuadro de shock que puede dar la isquemia. Así que no sabemos bien cuál es la causa y no tenemos muchas colecistitis. Hemos tenido algunas colecistitis en tramo hepático, alitiásicas, pero no después de la angioembolización, eso no es muy frecuente. Y con respecto a la colecistitis, quiero aclarar, acá hicimos una colangio, pero en estos pacientes que tienen, que ya sabemos que vamos a sacar la vesícula, se puede hacer transvesicular, ¿no? Una colecitocolangio también, totales para ver la fuga. Y con respecto a la fístula que desarrolla después este paciente, nosotros lo esperamos como esperamos el KER. Todavía no ha llevado, no llega un mes de la cirugía, incluso actualmente lo estamos siguiendo. Así que está dentro de la cartera hacerle un RCP eventual si la fuga persiste mucho tiempo. Pero vamos siguiendo el nivel del drenaje y bueno, esperamos a ver cómo es la evolución. Y con respecto a lo que dijo Néstor, con respecto al hilo reabsorbible, vos sabés que particularmente a mí me resulta más fácil, por la maleabilidad, no tiene tanta memoria como el prolene, y nosotros, como bien dijo Martín Seda, no tenemos, y nos resulta mucho más maleable. Y este tipo de lesiones que no son tan largas, son 2 o 3 puntos nada más, la verdad que y sobre todo esta liga de este lado, del otro lado hacemos también con Vicryl, los 45, 50 días no son suficientes como para que el diafragma se cicatrice bien sin ningún problema. De hecho, no hemos tenido inconveniente con el Vicryl y lo estamos usando hace ya 10 años. No hemos tenido complicaciones. Creo que eso más o menos iba evacuando las dudas que iban quedando. Bien, gracias Sebastián. Néstor Fujimi y después Maxi Titarelli. La verdad que impresionante el timing que tienen para hacer todas estas cosas. Obviamente que los que no tenemos toda la aparatología para hacer la mini invasividad, ese timing nos es muy difícil y nos lleva a ir directamente a hacer cosas, a tirar bombas, digamos, no ir como un francotirador, sino que ir a tirar con bazooka y cañones. Esa es la realidad que tenemos otros centros de nuestro país. Y bueno, y la otra que también hay que reconocer es lo siguiente. Uno habla de RCP y todas esas cosas, y la RCP tampoco es tan gratuita, ¿no? Porque esta paciente, después de semejante bombazo que se ligó y de todas las peripecias que pasó, hacer un RCP y que esta paciente haga una pancreatitis aguda post-RCP es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo. También eso lo sé, porque acá en mi servicio tenemos el servicio de endoscopía al lado. El endoscopista es un colega que está muy compenetrado en lo que tiene que hacer, y hemos visto pancreatitis aguda, y esas pancreatitis agudas por RCP son graves, no es una cosa menor. Así que también no hay que ser tan... Yo opiné de hacer un RCP, pero también sé que no hay que ser tan mano suelta y de decir, che, vamos a hacer un RCP cuando un paciente está recién saliendo de una colecistectomía y se está recuperando de una cirugía, de una embolización y de una serie de cosas más, ¿no? Nada más. Gracias, Néstor. Maxi.
Sí, bueno, yo quería un poquito hacer hincapié en eso del RCP, de lo que es el drenaje biliar, ¿no? Yo tuve en esta cirugía, cuando hacemos la colangio, uno ve la fuga, y no había fuga en la colangio, simplemente ahí van a ver que comprimimos la vía biliar abajo para que fugue hacia arriba. Se ve una pinza abajo, una pinza de intestino, haciendo un clampeo del colédoco para que fugue, ¿no? Ahí se nos ocurrió una alternativa de dejarlo en transístico también, que podría haber sido, pero nos jugamos a dejar los drenajes y ver los débitos, porque ya nos parece que podía andar, ¿no? Y yo creo que hay que ir siguiéndolo, como en la cirugía convencional, uno ve los drenajes, si tira 300, el primer día tiraron 300 entre los dos, después 200, después 100, hoy lleva 10 días, esta chica está tirando 10 centímetros cúbicos de bilio, o sea que yo creo que el RCP se puede esperar, en esa cirugía puede haber una alternativa de dejar un transístico también, para evacuar la vía biliar, y bueno, y recordemos que la chica siempre estuvo despierta en su cama, ¿no? Entonces uno va, el timing, ir siguiendo el abdomen, o sea, yo creo que hay mucha diferencia en un paciente intubado en RM, en coma, con un paciente lúcido en el seguimiento, ¿no? Porque uno lo viene viendo y lo toca un día y lo toca la tarde y lo toca el otro día, bueno, y llega un momento que está anileado, que se empasta un poco el abdomen y bueno, ese es el momento oportuno y hemos concluido con que el tercer día se le licúan un poco los coágulos, está en un estado de recuperación de su reanimación y por ahí es el momento oportuno para esto, ¿no? Así que generalmente en los traumas hepáticos sí hacemos lavado porque hay mucho componente biliar y eso irrita más. En los traumas esplénicos no pasa tanto y se reabsorbe más el líquido, ¿no? Y con respecto a lo que decía Andrea de la necrosis de vesícula, en estos últimos años hemos tenido 4 problemas con vesícula, digamos, una rotura de la vesícula del fondo, otra hemofilia, digamos una lesión interna de la mucosa de la vesícula por el trauma cerrado, con hemofilia y un síndrome coledociano por la hemofilia, y 2, necrosis por embolización. Y hay bastantes embolizaciones, yo creo que no es importante el número como para dejar de hacerlo y bueno, hay que seguirlo de cerca. Gracias, Maxi. Nico. Sí, ya que se ha dado, esto lo hemos discutido en bastantes reuniones. Lo que pasa es que yo pensé que casi todo el mundo estaba más para hacer la RCP. La verdad que nosotros acá en Copiapó tenemos técnicos que tampoco son una excelencia. Y la RCP tiene bastante morbilidad y hasta mortalidad. Entonces, digo, yo creo que si el paciente, yo lo aguanto el paciente. Si veo que la fístula no baja el gasto, lo demás, me parece que está bueno lo del RCP, pero si se comporta como este paciente, no veo la necesidad ni el apuro de hacer un RCP, porque es un procedimiento que tiene su propia mortalidad. Bien, Nico, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Néstor, levantaste de nuevo la mano. Sí, no sabes que me estaba recordando de algunas cosas que hacemos nosotros en cirugía programada. Y cuando por ahí quedan esos cálculos chiquititos o queda ese barro que cuando uno hace la colecistectomía, me estaba recordando que nosotros solemos colocar unos stent caseros en la vía biliar, que los hacemos con pedacitos de catéter K31, K33, se le hacen unas aletitas a los costados y uno lo puede dejar ofrecido adentro de la vía biliar y pasar la papila. Eso también te puede funcionar como un stent y eso es algo justo que recién, después que terminé de hablar, me lo estaba recordando que lo solíamos hacer y eso ayudaría en gran medida a bajar la presión de la vía biliar y por ahí, obviamente que eso había que hacerlo en el momento que se hizo la colecistectomía, ahora no lo van a hacer, no se va a hacer ahora. Ahora es lo conveniente es hacer un RCP, pero por ahí cuando uno está operando por ahí puede hacer este tipo de cosas que son medio caseras y pueden ayudar en la recuperación del paciente. Muchas gracias, Néstor. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer un aporte? No, yo Maxi. les quería agregar, sí, les quería agregar que más allá de este manejo, digamos, angiomolización y la videolaparoscopía, disponemos también del servicio de un cirujano que hace drenaje percutáneo, o sea que a veces estas lesiones se complican con biliomas, con hematomas, con hemofilias, que bueno, que también uno está atento, todavía ahora incluso que la paciente está ambulatoria, en que eso lo pueda hacer, ¿no? En ese caso también este manejo mini invasivo
en la parte distal o más adelante tiene también un poco de lo que es percutáneo, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, si no hay nadie más que quiera opinar, es muy buen caso, muy interesante, muy ilustrativo. Siempre me dejan algo ustedes, me enseñan, pienso que para todo el mundo es lo mismo. Y bueno, agradecer por la presentación, por la ilustración. Y bueno, nos vemos la semana que viene. No sé hasta cuándo habíamos quedado este año en seguir bueno, eso lo hablamos con Machado, pero bueno, nos vemos la semana que viene, en principio el martes que viene. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Excelente caso, gente, gracias. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. Pablo. Ya. Gracias a ustedes. bueno. Buena semana. Felicitaciones.